Imaginad la escena por un momento. La música suave de fondo, las risas elegantes flotando en el aire y el tintineo de las copas de cristal fino. Todo parecía perfecto. Todo era una celebración de éxito y alegría, hasta que todo fue silenciado de golpe por el sonido seco y brutal de una bofetada que resonó en todo el salón de fiestas. Mi mejilla ardía con un dolor punzante, pero lo que quemaba más que el propio golpe era la humillación absoluta. Me tambaleé, cayendo sin fuerza sobre el mármol helado, mientras mi cabeza golpeaba contra la esquina de una mesa entre los gritos ahogados de mis compañeros de trabajo. Al levantar la vista, no encontré compasión. Encontré las miradas de sádica satisfacción de la familia de mi marido. La voz de mi suegra, doña Carmen, se alzó sobre el silencio, no para defenderme, no para pedir calma, sino con una malicia tan cruel que me heló los huesos. Ella dijo que le dieran una lección para que aprendiera, que de nada servía que una mujer tuviera tanto talento si no respetaba a su hombre. Me dijo que hoy solo el cielo podría salvarme, pero en ese abismo de dolor y vergüenza, logré tomar discretamente mi móvil. Marqué un número que conocía de memoria y susurré entre lágrimas pidiendo ayuda a la única persona que nunca me fallaría. Y no, el cielo no me salvó aquella noche, me salvó mi hermano. Toda esta tragedia comenzó en el momento que debería haber sido el más feliz de mi vida, apenas 30 minutos antes del desastre. Aquella noche, en el lujoso ambiente del restaurante El Mirador de la Castellana, en pleno corazón de Madrid, yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Yo, Valeria, enfundada en un vestido de seda verde esmeralda que mi marido Hugo había elegido supuestamente para mí, era el centro de todos los brindis y las felicitaciones. La fiesta era en mi honor. Después de 7 años de una dedicación incansable y noches sin dormir, por fin había sido nombrada directora de planificación estratégica de una de las mayores inmobiliarias del país. Miré a Hugo, a mis suegros y a mis cuñadas. Todos sonreían con sus copas en la mano, y yo, en mi inmensa inocencia, creí que mi éxito era también su orgullo. Pensé que 7 años actuando como una nuera sumisa, 7 años como una esposa entregada a construir un hogar perfecto y sin fisuras, finalmente me habían ganado su reconocimiento y su cariño. Qué equivocada estaba, terriblemente equivocada. Cuando la celebración alcanzaba su punto álgido, mi director general, un hombre de mediana edad que siempre había apreciado mi esfuerzo, se levantó con su copa en la mano para dar un discurso. Pidió unas breves palabras y comenzó diciendo que estaba inmensamente feliz y orgulloso de tener en el equipo a una profesional tan excepcional como yo. Dijo que no solo era inteligente y brillante, sino que poseía una fuerza de voluntad extraordinaria. Luego se giró hacia Hugo y le dio una palmada amistosa en el hombro, diciéndole que tenía una suerte inmensa de haberse casado con una mujer que era un diamante en bruto y que debía valorarme y cuidarme como me merecía. Toda la sala estalló en un cálido aplauso. Feliz, le sonreí a mi marido, preparándome para agradecerle en silencio por estar siempre a mi lado. Pero cuando nuestras miradas se cruzaron, mi sonrisa se congeló en mis labios. En sus ojos no había orgullo, ni amor, ni siquiera cariño. Había una profunda incomodidad, una llama oscura de celos enfermizos y amor propio herido, que ardía con una intensidad que me asustó profundamente. Apretó su copa de vino con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. De repente fui consciente de que no había parado de beber desde que llegamos. En ese preciso instante vi a mi suegra, doña Carmen, inclinarse y susurrarle algo al oído. Aunque no pude oír sus palabras exactas, su sonrisa despectiva y la mirada de reojo que me lanzó me dijeron que no era nada bueno. Tras hablar, le dio unas palmaditas en el dorso de la mano, un gesto que parecía de ánimo, como si estuviera echando gasolina a un fuego que ya estaba fuera de control. Hugo se levantó de golpe, tambaleándose hacia mí. Su aliento, cargado de alcohol y rencor, me golpeó en la cara antes de que pudiera decir nada. Gruñó con la voz lo suficientemente alta como para que las mesas más cercanas se giraran alarmadas, preguntándome si me sentía muy brillante ahora que era la jefa. Me gritó que ahora que me sentía poderosa y toda la empresa me aplaudía, él, mi marido, a mis ojos no era más que un 0 a la izquierda. Yo tartamudeé atónita, intentando tirar de su brazo para que se sentara, suplicándole que parara porque la gente nos miraba. Le dije que estaba borracho y que por favor se sentara. Pero él gritó que podía estar borracho, pero que se daba cuenta de todo. Apartó mi mano con violencia y su voz se volvió cada vez más agresiva. Gritó que estaba harto de vivir a mi sombra, que dondequiera que iba oía a la gente decir que su mujer era mejor que él, que su mujer ganaba más dinero que él. Me preguntó si sabía lo humillante que era eso para un hombre. El restaurante quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban clavados en nosotros.
Sentí mi cara arder como si tuviera fiebre. Mis oídos zumbaban de pura vergüenza. Busqué desesperadamente con la mirada a la familia de mi marido, suplicando ayuda, pero solo encontré miradas frías e indiferentes. Mi suegro bajó la cabeza fingiendo no ver nada, centrado en su plato. Mis cuñadas cuchicheaban entre ellas con una sonrisa de satisfacción maliciosa en los labios, y mi suegra, doña Carmen, estaba sentada allí con los brazos cruzados, observándome con la mirada de una vencedora que disfruta de la ejecución. Y entonces ocurrió. Hugo, el hombre al que había amado y cuidado durante 7 años, levantó la mano y me golpeó en la cara con toda su fuerza delante de todo el mundo. El dolor físico no era nada comparado con la agonía y la humillación que me desgarraban el alma en pedazos. Se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo y se preparó para golpearme de nuevo. Cerré los ojos con fuerza, encogiéndome a la espera de los golpes, sintiendo el terror paralizarme. En ese instante de horror absoluto, nadie de su familia se movió para defenderme. Y entonces las palabras venenosas de mi suegra sonaron como una sentencia de muerte, sellando el destino de mi matrimonio para siempre. Dijo que me diera una lección para que aprendiera, y que hoy solo el cielo podría salvarme. Aprovechando que algunos de mis compañeros horrorizados lo apartaban de mí forcejeando, me levanté como pude. No me levanté para huir del edificio, sino para encontrar un refugio momentáneo. Me dirigí tropezando hacia el baño, fingiendo que necesitaba recomponerme, manteniendo una dignidad que ya estaba rota. Nadie me prestó atención en mi huida. Estaban demasiado ocupados rodeando a Hugo, el agresor, intentando calmar a la bestia. Cerré la puerta del baño de un portazo y eché el pestillo. Caí de rodillas sollozando sin hacer ruido, ahogando mis gritos en mi garganta. Vi mi patética imagen en el espejo. El pelo revuelto, una mejilla hinchada y roja que empezaba a ponerse morada. La comisura del labio sangrando y mi caro vestido verde manchado. 7 años de sacrificio. 7 años de aguantar desprecios sutiles. ¿Para qué? Para una paliza y una humillación pública que nunca olvidaría. Se acabó. Ya era más que suficiente. Temblorosa, saqué el móvil de mi bolso. La pantalla estaba rota por la caída, con grietas que deformaban la imagen. Mis dedos vacilaban mientras buscaba un número al que no había llamado en mucho tiempo por orgullo y por miedo. Un número que siempre me dije a mí misma que nunca necesitaría usar porque quería demostrar que podía sola. Pero hoy no tenía otra opción. El contacto estaba guardado con un nombre simple. Bruno. La llamada conectó al tercer tono. Una voz masculina, profunda y serena, sonó al otro lado. Una voz que siempre me había transmitido una sensación de seguridad absoluta desde que éramos niños. No pude contenerme más. Las lágrimas brotaron sin control, calientes y amargas. Intenté susurrar por miedo a que alguien me oyera desde fuera del baño. Le dije a Bruno que por favor me ayudara. Le dije que Hugo me había pegado y que tenía miedo. Al otro lado de la línea hubo un silencio de 2 segundos que parecieron eternos. Luego, su voz cambió. Ya no era serena. Era fría como el acero. Me preguntó dónde estaba. Se lo dije. Me ordenó que no saliera del baño, que cerrara con llave y que esperara. Dijo que estaba en camino y que nadie me volvería a tocar. Colgué el teléfono y me abracé a mis propias piernas, temblando en el suelo frío del baño de ese restaurante de lujo. El terrible drama en mi fiesta de ascenso era solo el principio de una noche larga. Yo sabía quién era mi hermano. Sabía de lo que era capaz. Durante años lo había mantenido alejado de mi vida matrimonial para proteger a Hugo, para evitar que sus mundos chocaran. Pero Hugo había roto el pacto de paz al levantarme la mano. Lo que mi marido y su familia no sabían, mientras se reían fuera creyéndose victoriosos, era que acababan de despertar a un dragón. No tenían ni idea de quién era realmente Bruno, ni del poder que tenía en las sombras de esta ciudad. 30 minutos después, escuché un alboroto fuera. No eran gritos de fiesta. Eran gritos de miedo. Alguien golpeó la puerta del baño con suavidad, con un ritmo que yo conocía desde la infancia. 3 golpes secos y uno suave. Abrí la puerta temblando. Allí estaba él. Bruno. Impecable en su traje negro, pero con una mirada que podría incendiar el mundo. No me dijo nada. Solo me miró la cara golpeada. Me quitó suavemente un mechón de pelo de la frente y se quitó su abrigo para ponérmelo sobre los hombros. Me sacó de allí caminando entre las mesas. El silencio en el restaurante era absoluto. Vi a Hugo sentado en una silla, pálido como un muerto,
rodeado por dos hombres enormes que trabajaban para mi hermano. Mi suegra y mis cuñadas estaban arrinconadas, temblando, sin atreverse a decir una sola palabra. Nadie se rió. Nadie dijo que solo el cielo podía salvarme. Porque el infierno acababa de entrar por la puerta y tenía mi apellido. Bruno me llevó a su coche blindado y me dijo que descansara. Pero yo sabía que esto no había terminado. Mientras el coche se alejaba, vi por la ventanilla cómo la policía llegaba, pero no para detenerme a mí, sino para empezar a hacer preguntas que la familia de Hugo no sabría responder. Ahora quiero que me respondas en los comentarios. Si estuvieras en mi situación y tu pareja te humillara así delante de todos, ¿qué harías? ¿Saldrías corriendo o llamarías a alguien para que te defendiera? Déjame tu opinión abajo, os leo a todos. El silencio en el ático de mi hermano era absoluto, un contraste brutal con el caos que había dejado atrás en el restaurante. Bruno vivía en una fortaleza de cristal y acero con vistas a todo Madrid, un lugar que gritaba poder y soledad a partes iguales. Me sentaron en un sofá de cuero italiano mientras un hombre bajito con maletín médico entraba en la sala. No era un médico de urgencias, era el doctor personal de Bruno, alguien acostumbrado a curar heridas que no deben figurar en los informes policiales. El doctor limpió la sangre de mi labio con una delicadeza que me hizo querer llorar de nuevo. Examinó mi pómulo, presionando suavemente con sus dedos enguantados mientras yo contenía un gemido de dolor. Tras terminar las curas del rostro, me pidió permiso para revisar si había más lesiones. Dudé un instante, pero asentí. Al bajar ligeramente la manga de mi vestido rasgado, el doctor se detuvo. Sus ojos profesionales se clavaron en los hematomas antiguos, amarillentos y verdosos, que salpicaban mis brazos y mis hombros. Eran el mapa secreto de mi matrimonio, la geografía del dolor que yo había ocultado bajo chaquetas de marca y sonrisas falsas. El doctor no dijo nada, pero su suspiro fue ensordecedor. Me miró con una mezcla de pena y severidad y me dijo en voz baja que el silencio es el mejor amigo del verdugo, y que esas marcas contaban una historia que llevaba demasiado tiempo ocurriendo. Cuando se fue, me quedé sola mirando las luces de la ciudad. No era la primera vez que Hugo me ponía la mano encima. La primera vez fue hace 2 años, una noche que llegó tarde y borracho. Al día siguiente lloró a mis pies, jurando que era el estrés, que me amaba, que nunca más volvería a pasar. Y yo, estúpida y enamorada de la idea del amor, le creí. Le creí la segunda vez, y la tercera. Me había convertido en cómplice de mi propio verdugo, ocultando la verdad a todos, incluso a Bruno, para proteger una imagen de perfección que no existía. A la mañana siguiente, el sol entraba con fuerza por los ventanales, pero no lograba calentar el frío que sentía en el pecho. Bruno había salido temprano, dejándome una nota y un móvil nuevo de última generación sobre la mesa de la cocina. Encendí el dispositivo con dedos temblorosos. Apenas se conectó a la red, una notificación de mensaje entró. No era de Hugo, ni de mi familia política. Era de un número desconocido. El mensaje era breve y aterrador. Decía que si quería saber por qué mi marido me odiaba tanto y de dónde sacaba el dinero para sus vicios, debía ir sola al café comercial en la glorieta de Bilbao a las 10 en punto. Decía que era una cuestión de vida o muerte. Mi instinto me gritaba que no fuera, que me quedara en la seguridad de la fortaleza de mi hermano, pero la curiosidad y la necesidad de entender eran más fuertes. Necesitaba saber por qué Hugo, el hombre con el que me casé, se había transformado en un monstruo. Me vestí con ropa que Bruno había mandado traer para mí, unas gafas de sol grandes para ocultar el ojo morado y salí a la calle. Madrid seguía su ritmo frenético, indiferente a mi tragedia personal. Llegué al café y busqué una mesa discreta al fondo. A las 10 en punto, una mujer de unos 40 y tantos años, vestida con elegancia pero con el rostro demacrado por la ansiedad, se sentó frente a mí sin pedir permiso. Se presentó como Elena, la esposa de Rodrigo Castañeda. El nombre me golpeó como un ladrillo. Castañeda era el mayor competidor de la inmobiliaria donde yo trabajaba, un tiburón de los negocios conocido por sus tácticas sucias. Le pregunté qué hacía allí y qué tenía que ver su marido con el mío. Elena, con las manos temblorosas, sacó un sobre grueso de su bolso y lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Me dijo que nuestros maridos nos estaban destruyendo a las 2. Me contó que Castañeda había captado a Hugo hace años, introduciéndolo en el mundo de las apuestas ilegales y generándole una deuda impagable. Para saldar esa deuda, Hugo había accedido a convertirse en un topo dentro de mi empresa y, peor aún, a utilizar una sociedad fantasma para blanquear dinero sucio.
Abrí el sobre y sentí náuseas. Había extractos bancarios, correos electrónicos y fotos. Hugo no solo era un maltratador, era un criminal que estaba desviando fondos de mis propios proyectos para pagar sus deudas de juego y financiar los negocios turbios de Castañeda. Elena me explicó con voz ronca que el plan final era hundir mi reputación profesional, culparme a mí del desfalco, y que Hugo saliera impune testificando en mi contra a cambio de que le perdonaran la deuda. Querían meterme en la cárcel y quedarse con todo. Me quedé paralizada, incapaz de procesar tanta maldad. No solo había dormido con un monstruo, había dormido con un traidor que llevaba años vendiéndome al enemigo. Elena se levantó apresuradamente, diciendo que no podían verla allí, que solo quería advertirme para que destruyéramos a esos bastardos juntas antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé sola en el café, con el dossier quemándome las manos y el corazón roto en 1000 pedazos más pequeños. Regresé al ático de Bruno con la mente nublada. Al entrar me encontré a mi hermano de pie junto al ventanal, de espaldas a la puerta. La tensión en sus hombros era palpable. Se giró lentamente y su mirada, normalmente cálida conmigo, era ahora una tormenta de hielo. Me preguntó dónde había estado. Intenté mentir, decir que había salido a tomar el aire, pero Bruno no era alguien a quien se pudiera engañar. Se acercó a mí, me quitó el dossier de las manos y lo tiró sobre la mesa sin siquiera mirarlo. Me dijo que sabía que había ido a ver a la mujer de Castañeda. Me dijo que me había puesto vigilancia desde el momento en que salí por la puerta y que fui una imprudente al arriesgarme así. Sentí vergüenza, como una niña pequeña regañada, pero también sentí alivio al saber que él siempre estaba un paso por delante. Bruno me hizo sentar en el sofá y me trajo un plato de sopa caliente que él mismo había preparado. Se sentó frente a mí y su expresión se suavizó. Me preguntó si recordaba la noche en que murieron nuestros padres. Asentí con lágrimas en los ojos. ¿Cómo olvidarlo? Yo tenía 5 años y él 10. Un conductor borracho se estrelló contra nuestro coche en una noche de tormenta. Nos quedamos solos en el mundo, enviados a un orfanato frío y gris. Bruno me tomó la mano, sus dedos grandes y fuertes envolviendo los míos. Me recordó la promesa que me hizo aquella primera noche en el orfanato, cuando yo lloraba de miedo bajo las sábanas. Me prometió que se haría tan fuerte y poderoso que nadie nunca más podría hacernos daño. Me contó que durante los años que estuvimos separados, cuando a él lo adoptaron y a mí no, él no me olvidó ni un solo día. Me confesó que su empresa de seguridad era solo la fachada visible de su verdadero imperio. Bruno se había convertido en un hombre que resolvía problemas que la policía no podía o no quería tocar. Tenía contactos en los bajos fondos, en la política y en la banca. Me dijo que sabía que Hugo no era trigo limpio desde el principio, pero que respetó mi decisión de casarme porque me veía feliz. Admitió que su mayor error fue no intervenir antes, pensar que si me vigilaba desde las sombras sería suficiente. Se le quebró la voz al pedirme perdón por no haber evitado el primer golpe, por haber dejado que ese animal me pusiera la mano encima. Yo negué con la cabeza, llorando, diciéndole que la culpa no era suya, sino mía por haber aguantado tanto tiempo. Bruno se levantó, caminó hacia la mesa y abrió el dossier que me había dado Elena. Lo leyó en diagonal con una rapidez asombrosa, asimilando cada dato, cada cifra, cada traición. Cerró la carpeta con un golpe seco y dijo que esto cambiaba las cosas. Ya no se trataba solo de un marido violento, se trataba de una guerra corporativa y personal. Me prometió que Hugo y Castañeda no solo pagarían con dinero o con cárcel, sino que pagarían con lo único que les importaba, su ego y su poder. En ese momento, el móvil nuevo que me había dado empezó a vibrar como loco. No era una llamada, eran notificaciones. Cientos de ellas. Entré en las redes sociales y sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi nombre, Valeria, era tendencia en Twitter y en Instagram, pero no por mi ascenso. Hugo y su familia habían lanzado el ataque. Había titulares sensacionalistas en portales de noticias falsas que decían que la directora de la inmobiliaria era una adúltera que había abandonado a su marido depresivo para irse con un capo de la mafia. Había fotos mías saliendo del restaurante con Bruno, pero recortadas y manipuladas para que pareciera una situación romántica y clandestina. Los comentarios eran feroces, llenos de odio y veneno. Decían que yo era una trepadora, que había usado a mi marido para subir y luego lo había desechado. Hugo había grabado un vídeo, con los ojos llorosos y aspecto de víctima, diciendo que estaba destrozado, que él solo quería recuperar a su mujer, y que yo me había ido con un amante peligroso que lo había amenazado de muerte.
Era una actuación digna de un Oscar. La narrativa se había invertido por completo. Yo, la víctima golpeada y humillada, era ahora la villana pública, la mujer fría y calculadora. Él, el agresor borracho y ladrón, era el pobre marido abandonado. La injusticia de aquello me provocó una arcada física. Querían destruirme social y profesionalmente antes de que yo pudiera poner la denuncia. Querían aislarme, dejarme sin trabajo y sin credibilidad para que nadie creyera mi versión de los hechos. Entonces, el teléfono sonó. Era una llamada de Hugo. Bruno me hizo una señal para que contestara y puso el altavoz. La voz de Hugo no sonaba triste como en el vídeo. Sonaba triunfante y cargada de una arrogancia enfermiza. Me preguntó si me estaba gustando mi nuevo estatus de celebridad. Se rió y me dijo que me lo había advertido, que no podía ganar contra su familia. Me dio un ultimátum. Dijo que tenía 2 opciones. La primera era volver a casa inmediatamente, arrodillarme ante su madre para pedir perdón por el escándalo, retirar cualquier idea de divorcio y firmar unos documentos cediéndole el control de mis activos. La segunda opción era quedarme con mi supuesto amante y ver cómo mi carrera, mi reputación y mi vida se convertían en cenizas. Me dijo que si elegía la segunda, se aseguraría de que no pudiera conseguir trabajo ni limpiando suelos en este país. Me llamó zorra desagradecida y colgó antes de que yo pudiera pronunciar una sola palabra. Tiré el móvil al sofá, temblando de rabia e impotencia. Había subestimado su maldad. No eran solo violentos, eran estrategas del caos. Miré a Bruno, esperando ver preocupación en su rostro, pero lo que vi me dio escalofríos. Bruno no estaba preocupado. Estaba furioso, pero era una furia fría, controlada, letal. Cogió su propio teléfono y marcó un número. Su voz sonó profunda y autoritaria en la sala silenciosa. Le ordenó a alguien llamado Ciro que rastreara inmediatamente todas las cuentas que estaban difundiendo las noticias falsas. Quería nombres, direcciones IP y ubicaciones físicas de cada persona que había cobrado por escribir esos artículos. Les dio 30 minutos para tener la lista completa. Luego colgó y se giró hacia mí. Puso sus manos sobre mis hombros y me miró a los ojos con una intensidad que me hizo olvidar el miedo. Me dijo que no leyera ni un comentario más. Me dijo que Hugo y su familia creían que esto era un juego de redes sociales, pero que no sabían que acababan de declarar la guerra a la persona equivocada. Me dijo que esa misma noche íbamos a hacerles una visita, pero no para hablar. Íbamos a enseñarles el verdadero significado del miedo. Bruno me sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y me dijo que me preparara, porque íbamos a ir al teatro. No entendía a qué se refería, pero supe que la obra que íbamos a presenciar no tendría un final feliz para mi marido. La maquinaria de guerra de mi hermano acababa de ponerse en marcha y nada podría detenerla. ¿Alguna vez te han calumniado en redes sociales o han contado mentiras sobre ti que todo el mundo creyó? ¿Cómo te sentiste ante tal impotencia? Cuéntame tu experiencia en los comentarios, quiero leerte. La noche cubría Madrid con un manto de oscuridad densa, como si la propia ciudad contuviera el aliento ante lo que estaba a punto de suceder. El coche blindado de Bruno se deslizaba por las calles como un tiburón en aguas negras, silencioso y letal. Yo iba sentada en el asiento trasero, con las manos apretadas sobre mi regazo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas con una fuerza que dolía. Bruno no decía nada. Su perfil recortado contra las luces de las farolas era una máscara de concentración absoluta. Me había dicho que íbamos al teatro, pero el escenario no era un auditorio, sino la casa de mis suegros, el lugar donde tantas veces me habían hecho sentir pequeña e insignificante. Nos detuvimos en un callejón lateral, a unos 50 metros de la entrada principal. Bruno me entregó una tablet con la pantalla encendida. Me explicó que una microcámara que llevaba en su solapa y otra que Ciro había instalado discretamente en el salón de la casa horas antes me permitirían ver y oír todo sin tener que exponerme. Me ordenó que me quedara en el coche, que estuviera segura y que observara cómo caía el telón. Vi en la pantalla el interior del salón que también conocía. Allí estaban todos. Hugo, con una copa de coñac en la mano, se reía a carcajadas mientras leía en voz alta los comentarios crueles que la gente dejaba en mis redes sociales. Mi suegra, doña Carmen, estaba sentada en su sillón favorito, asintiendo con esa sonrisa maliciosa que reservaba para sus momentos de triunfo. Mis cuñadas brindaban, celebrando mi supuesta destrucción como si fuera una fiesta nacional. Escuché a Hugo decir que ya me tenía donde quería,
que al día siguiente iría a la oficina para exigir mi puesto, alegando que yo estaba mentalmente inestable. La rabia me quemó la garganta, pero entonces la puerta del salón se abrió en la pantalla. Bruno entró. No llamó al timbre, no pidió permiso. Simplemente la cerradura cedió ante su paso como si las puertas le tuvieran miedo. El silencio que se hizo en la sala fue instantáneo y sepulcral. Las risas se congelaron, las copas se quedaron a medio camino de las bocas. Hugo se puso pálido, retrocediendo hasta chocar contra la mesa. Mi hermano no gritó. Caminó con pasos tranquilos hasta el centro de la habitación, emanando una autoridad tan aplastante que el aire parecía haberse vuelto más pesado. Ciro, su fiel sombra, entró detrás de él y colocó un ordenador portátil sobre la mesa de centro, apartando con desprecio un jarrón de porcelana. Bruno miró a cada uno de ellos, deteniéndose en mi suegra, y dijo con voz suave que había oído que les gustaban mucho los secretos y las historias públicas, así que él había traído algunas propias para compartir. Ciro presionó una tecla y la pantalla del televisor inteligente de la sala, que ellos tenían encendido, cambió de imagen. Empezaron a aparecer documentos, fotos y vídeos. La primera en caer fue Doña Carmen. Aparecieron sus fichas de juego de un bingo ilegal en los suburbios, junto con pagarés firmados con una caligrafía temblorosa, que sumaban más de 15.000 euros. Bruno leyó en voz alta que la respetable matriarca no solo era una ludópata, sino que había estado empeñando las joyas de la abuela, esas que decían que se habían perdido en una mudanza, para pagar sus deudas. La cara de Doña Carmen pasó del rojo al gris ceniza en un segundo. Luego le tocó el turno a Hugo. La pantalla mostró transferencias bancarias, recibos de locales de alterne y, lo más devastador, una lista de deudas con prestamistas peligrosos que ya habían puesto precio a sus rodillas. Bruno se acercó a Hugo, invadiendo su espacio personal, y le susurró lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara, que esos prestamistas ahora trabajaban para él. Le dijo que tenía dos opciones. La primera era borrar inmediatamente todas las mentiras publicadas sobre mí, firmar el divorcio con mis condiciones y desaparecer de mi vida para siempre. La segunda era que Bruno dejaría de contener a los cobradores que Hugo tenía detrás. Hugo temblaba tanto que se le cayó la copa de la mano, manchando la alfombra persa que tanto presumían. Nadie se movió para limpiarlo. El miedo los había paralizado por completo. Bruno les dio un minuto para decidir. No hizo falta tanto tiempo. En menos de 30 segundos, Hugo estaba con su móvil borrando frenéticamente las publicaciones, sudando frío, mientras su madre lloraba en silencio, derrotada y expuesta ante sus propias hijas. Cuando Bruno salió de la casa y volvió al coche, su respiración era tranquila, como si acabara de dar un paseo por el parque. Me miró y me dijo que se había acabado, que a partir de ahora no se atreverían ni a respirar sin mi permiso. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y gestión legal. La campaña de difamación cesó de golpe, como si nunca hubiera existido. Contraté a una abogada penalista de la máxima confianza de Bruno, la doctora Salinas, una mujer brillante y afilada como un bisturí. Empezamos a preparar la demanda de divorcio y la querella por administración desleal y violencia doméstica. Todo parecía ir sobre ruedas. Hugo estaba acorralado y dispuesto a firmar lo que fuera para evitar la cárcel y a los prestamistas. Sin embargo, durante una revisión exhaustiva de las cuentas conjuntas y de las empresas pantalla que Hugo había utilizado para el desfalco, la doctora Salinas encontró algo que la hizo fruncir el ceño. Me llamó a su despacho una tarde lluviosa y me mostró un extracto bancario. Había una serie de transferencias mensuales, muy elevadas, que sumaban casi 200.000 euros en los últimos 3 años. El dinero iba destinado a una sociedad llamada Sol Poniente, Sociedad Limitada. Le dije que no me sonaba de nada, que Hugo nunca había mencionado ese nombre. La abogada me miró con preocupación y me dijo que había investigado la dirección fiscal de esa empresa. Estaba registrada en un edificio de oficinas antiguo en el barrio de Tetuán. Lo inquietante era que esa misma dirección, ese mismo piso y puerta, había sido la sede social de la primera empresa de seguridad de mi hermano Bruno hace una década. El mundo se detuvo por segunda vez en una semana. Sentí un frío intenso en el estómago, diferente al miedo que me provocaba Hugo. Esto era duda. ¿Por qué mi marido, que me odiaba y me robaba, estaba transfiriendo dinero a una empresa vinculada al pasado de mi hermano? ¿Era posible que Bruno supiera todo esto desde hacía años? ¿Era posible que Bruno hubiera estado recibiendo ese dinero? Una idea terrible empezó a germinar en mi mente. La aparición de la esposa de Castañeda, la rapidez con la que Bruno tenía toda la información,
La forma en que manejó la situación como si fuera una partida de ajedrez que ya había jugado 1000 veces. ¿Y si yo no era más que un peón en un juego mucho más grande entre mi hermano y sus enemigos? ¿Y si Bruno me había utilizado como cebo para destruir a Castañeda y a Hugo, sacrificando mi felicidad y mi seguridad en el proceso? Intenté apartar esos pensamientos, diciéndome que Bruno me amaba, que era mi salvador, pero la semilla de la desconfianza ya estaba plantada y crecía rápido. Esa noche, en el ático, no pude mirar a Bruno a los ojos. Me dijo que tenía una cena de negocios y que volvería tarde. Me quedé sola, caminando de un lado a otro del inmenso salón, sintiéndome atrapada en una jaula de oro. Necesitaba saber la verdad. Sabía que Bruno guardaba todo en su ordenador personal, una máquina potente que tenía en su despacho privado. Bruno era meticuloso con la seguridad, pero había algo que él no sabía que yo recordaba. Hace años, en una de sus borracheras de melancolía por el aniversario de nuestros padres, me confesó que sus contraseñas siempre eran variaciones de la fecha de aquel maldito accidente. Era su forma de no olvidar nunca el dolor que lo impulsaba. Entré en su despacho con el corazón en la garganta, sintiéndome como una traidora. Me senté frente a su ordenador y tecleé la fecha, 10 de noviembre del 2003. La pantalla parpadeó y se desbloqueó. Respiré hondo, temblando por lo que podía encontrar. Empecé a buscar archivos relacionados con Hugo, con Sol Poniente o con Castañeda. No tardé mucho. En el escritorio había una carpeta oculta con un nombre que me heló la sangre. Proyecto Prometeo. Hice doble clic. Lo que encontré dentro no eran solo informes legales. Era un plan detallado paso a paso para una adquisición hostil del imperio de Castañeda, utilizando a Hugo como el tonto útil que abriría las puertas desde dentro. Había correos interceptados, grabaciones de llamadas y un seguimiento exhaustivo de mi vida matrimonial. Bruno lo sabía. Lo sabía todo desde hacía mucho tiempo. Sabía que Hugo me robaba. Sabía que Hugo me era infiel. Sabía que Hugo me empujaba. Y no había hecho nada hasta que el plan estuvo maduro. Me había dejado sufrir para que su venganza fuera perfecta. Las lágrimas de rabia y decepción empezaron a caer sobre el teclado. Pero había un último archivo en la carpeta. Un archivo de vídeo titulado El origen. Lo abrí. Era una grabación granulada, en blanco y negro, con la fecha y hora de hace 20 años. Reconocí la carretera. Era la carretera de La Coruña, una noche de tormenta. La cámara parecía ser de seguridad de una gasolinera cercana o de tráfico. Se veía nuestro coche familiar, el coche donde viajaban papá, mamá y nosotros. Y luego, el impacto. Un camión embistió el coche brutalmente, sacándolo de la carretera. Pero el vídeo no terminaba ahí. La cámara hizo zoom digital, una mejora de imagen realizada recientemente. Se veía la puerta del camión abrirse. Un hombre bajaba, tambaleándose bajo la lluvia. Se acercó a nuestro coche destrozado. Miró dentro. Y en lugar de sacar el móvil para pedir ayuda, en lugar de intentar socorrer a mis padres, miró a los lados, se subió la solapa de la gabardina y salió corriendo hacia la oscuridad, huyendo como un cobarde. La imagen se congeló en su rostro iluminado por un relámpago. Me tapé la boca para no gritar. Conocía a ese hombre. Lo había visto en las fotos de boda. Lo había visto en las cenas de Navidad durante 7 años. Era Antonio, el padre de Hugo, mi suegro. Cerré el ordenador de golpe, sintiendo que me iba a desmayar. Todo encajaba ahora con una lógica macabra y aterradora. El odio de Bruno no era solo por lo que me habían hecho a mí. Su plan, el proyecto Prometeo, no era solo por dinero o poder. Era una venganza de sangre. Bruno había descubierto que el padre de mi marido era el hombre que mató a nuestros padres y huyó. Y había permitido que yo me casara con el hijo del asesino, quizás para tenerlos cerca, quizás para vigilarlos, o quizás porque su sed de venganza era más fuerte que su amor por mí. Me sentí sucia, utilizada y aterrorizada. Estaba atrapada en medio de una guerra entre mi hermano y la familia de mi marido, una guerra que había comenzado 2 décadas atrás con sangre y que, por lo que veía, solo podía terminar con más sangre. Escuché la puerta principal abrirse. Bruno había vuelto. Apagué el monitor y me quedé en la oscuridad del despacho, escuchando sus pasos acercarse, sin saber si la persona que venía por el pasillo era mi hermano protector o el monstruo más calculador de todos. La duda me corroía por dentro. ¿Es justificable usar a tu propia hermana como pieza de ajedrez si el fin es vengar la muerte de tus padres?
¿Perdonarías a tu hermano por ocultarte una verdad tan terrible durante años? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber qué pensáis. La puerta del despacho se abrió lentamente y la figura de Bruno se recortó contra la luz del pasillo. No hizo falta que yo dijera nada. La pantalla del ordenador seguía encendida, iluminando la habitación con la imagen congelada del rostro de mi suegro, huyendo del accidente bajo la lluvia. Bruno se quedó inmóvil en el umbral, con su chaqueta colgada del hombro y una expresión de cansancio infinito en los ojos. No hubo gritos, ni excusas apresuradas. Simplemente cerró la puerta con suavidad, caminó hacia el minibar de la esquina y se sirvió un vaso de agua. Me miró y me dijo con una voz ronca que sabía que tarde o temprano yo lo descubriría, que mi inteligencia era algo que él siempre había admirado y temido a la vez. Le pregunté directamente si me había utilizado, si mi matrimonio no había sido más que una pieza en su tablero de venganza contra la familia del hombre que mató a nuestros padres. Le pregunté si me quería de verdad o si yo solo era un instrumento. Bruno dejó el vaso con fuerza sobre la mesa, haciendo que el agua se derramara. Se acercó a mí, se arrodilló frente a mi silla y me tomó las manos heladas. Me juró por la memoria de nuestra madre que él no sabía quién era el padre de Hugo cuando yo me enamoré. Me explicó que lo descubrió 3 años después de mi boda, cuando ya estaba investigando a Castañeda. Dijo que fue el golpe más duro de su vida. Descubrir que su hermana dormía bajo el mismo techo que el hijo del asesino. Me confesó que su primer instinto fue matar a Hugo con sus propias manos, pero que se contuvo porque sabía que eso me destruiría a mí también. Decidió esperar, tejer una red, dejar que ellos mismos se ahorcaran con su codicia y sus mentiras. Me dijo que el proyecto Prometeo era una forma de liberarme y de hacer justicia al mismo tiempo, pero admitió que había pecado de soberbia al creer que podía controlar el destino sin hacerme daño. Sus palabras sonaban sinceras, cargadas de un dolor que yo conocía bien, pero la imagen del vídeo seguía quemándome la retina. Le dije que Antonio, mi suegro, era un monstruo por huir, pero Bruno negó con la cabeza y se levantó. Me dijo que Antonio era un cobarde. Sí, un miserable que huyó del miedo, pero que él no era el asesino. Me quedé perpleja. Si él conducía el camión que nos embistió, ¿cómo no iba a ser el asesino? Bruno me dijo que me pusiera el abrigo, que había alguien a quien tenía que conocer. Alguien que llevaba 20 años guardando silencio, y que esa noche iba a hablar por fin. Salimos de nuevo a la noche madrileña, pero esta vez nos dirigimos a las afueras, hacia una residencia de ancianos en la zona norte. Allí, en una sala de visitas con olor a lavanda y medicinas, nos esperaba un hombre muy mayor, en silla de ruedas, con la mirada perdida en el pasado. Se llamaba señor Robles y había sido el jefe de mantenimiento de la empresa de transportes donde trabajaba mi suegro hace 2 décadas. Bruno se sentó frente a él y le pidió que me contara la verdad. La misma verdad que le había costado a Bruno años de sobornos y amenazas conseguir. El señor Robles me miró con ojos llorosos y empezó a hablar con voz temblorosa. Me contó que aquella noche de tormenta, Antonio, mi suegro, era un conductor novato y nervioso. Le habían asignado una ruta urgente a pesar del mal tiempo. Robles confesó que antes de que el camión saliera del hangar, vio una sombra. Alguien se había colado en el taller. No vio su cara, pero vio lo que hizo. Esa persona manipuló los frenos del camión y cortó el sistema hidráulico de emergencia. Cuando Antonio salió a la carretera y vio nuestro coche familiar cruzando el cruce, pisó el freno, pero el pedal se fue al fondo. El camión se convirtió en un misil imparable. El accidente no fue un error humano, fue un sabotaje premeditado. Antonio, al ver el desastre y presa del pánico absoluto, creyó que había sido culpa suya y huyó, temiendo ir a la cárcel, sin saber que alguien lo había utilizado como arma. Le pregunté a Robles quién era la sombra, quién querría matar a mis padres de una forma tan brutal. El anciano suspiró y dijo un nombre que hizo que el aire de la habitación se volviera irrespirable. Dijo que semanas después, un hombre vino a verlo y le pagó una fortuna para que destruyera los registros de mantenimiento. Ese hombre era Rodrigo Castañeda. Salí de la residencia temblando de pura rabia. Castañeda, el rival de mi empresa, el socio de Hugo en el desfalco, el hombre que nos estaba atacando ahora. No era solo un enemigo de negocios, era el asesino de mis padres. Había orquestado su muerte para eliminar a la competencia y quedarse con el mercado inmobiliario, utilizando a un pobre diablo como Antonio para ejecutarlo y cargar con la culpa. Todo este tiempo, Hugo había estado trabajando para el hombre que arruinó la vida de su propio padre
y mató a los míos. La perversidad del círculo era insoportable. Bruno, al volante, tenía los nudillos blancos. Me dijo que esa noche todo terminaría. Dijo que Castañeda lo había citado en un club nocturno llamado La Sombra para negociar una supuesta rendición. Bruno sabía que era una trampa, pero iba a ir de todas formas. Me dijo que Castañeda tenía que mirarle a los ojos antes de caer. Le supliqué que no fuera, que llamáramos a la policía con el testimonio de Robles, pero Bruno se rió con amargura. Me dijo que la justicia de los tribunales era lenta y ciega para los ricos como Castañeda, y que había deudas que solo se pagaban con sangre o con miedo absoluto. Me dejó en la puerta de su edificio y me ordenó que subiera y no saliera bajo ningún concepto. Me dio un beso en la frente que supo a despedida y arrancó el coche a toda velocidad. Por supuesto, no le hice caso. No podía quedarme sentada esperando a que me llamaran para identificar un cadáver. Paré el primer taxi que pasó y le dije que siguiera al coche negro de mi hermano. El trayecto fue una agonía. Llegamos a un polígono industrial donde el letrero de neón del Club La Sombra parpadeaba con una luz roja siniestra. Vi el coche de Bruno aparcado en la entrada. Le pagué al taxista y corrí hacia la puerta trasera, esquivando a los porteros que fumaban fuera. Me colé por la cocina, el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír mis propios pasos. Subí las escaleras hacia la zona VIP, guiada por el instinto. Al final del pasillo, vi la puerta de la oficina principal entreabierta. Escuché la voz de Castañeda, arrogante y pastosa. Le decía a Bruno que era un iluso si pensaba que podía ganarle, que él había destruido a nuestro padre y que ahora nos destruiría a nosotros. Escuché el sonido metálico de un arma al cargarse. No lo pensé. No hubo plan. Simplemente grité el nombre de mi hermano y me lancé hacia la puerta. Entré justo en el momento en que Castañeda apretaba el gatillo. El disparo sonó como un cañonazo en la habitación pequeña. Vi a Bruno tambalearse, llevándose la mano al hombro, y caer de rodillas. Castañeda se reía, apuntando de nuevo para el tiro de gracia. Pero no contó con el factor sorpresa. Ciro, que había estado oculto en las sombras del techo como una araña, se dejó caer sobre él con una violencia calculada. Se oyó el crujido de huesos y Castañeda cayó al suelo gritando, con el brazo roto en un ángulo antinatural. Me tiré al suelo junto a Bruno, presionando mi bufanda contra su herida. Sangraba mucho, pero estaba consciente. Me miró con una mezcla de enfado y alivio, y me llamó idiota por haberle seguido, pero me apretó la mano con fuerza. Las sirenas de la policía empezaron a aullar a lo lejos. Bruno lo tenía todo planeado. Había avisado a las autoridades de que iba a haber un intento de asesinato, usándose a sí mismo como cebo para que atraparan a Castañeda con el arma en la mano. Mientras los paramédicos entraban y se llevaban a Castañeda esposado y sedado por el dolor, el villano pasó por nuestro lado en la camilla. Se detuvo un segundo y nos miró con unos ojos inyectados en sangre y odio. Escupió al suelo y nos dijo que no cantáramos victoria todavía. Dijo que él solo era el ejecutor, el brazo armado, pero que la verdadera razón de la muerte de nuestros padres estaba mucho más cerca de nosotros de lo que imaginábamos. Nos dijo con una sonrisa ensangrentada que le preguntáramos a nuestra querida abogada, la doctora Salinas, por qué nos había ayudado tanto. Dijo que la respuesta estaba en su sangre. Bruno y yo nos quedamos helados mientras se lo llevaban. ¿La abogada? ¿Doctora Salinas? Ella había sido nuestro ángel de la guarda legal, la que había descubierto el desfalco, la que nos había guiado. ¿Qué tenía que ver ella con un asesinato de hace 20 años? ¿Acaso había otro nivel en esta pirámide de mentiras? Mientras subían a Bruno a la ambulancia, me di cuenta de que habíamos cortado una cabeza de la hidra, pero otra, quizás más venenosa y personal, nos estaba esperando en la oscuridad. La noche aún no había terminado, y el secreto final estaba a punto de revelarse, un secreto que reescribiría nuestra propia identidad. ¿Creéis que la abogada es buena o mala? ¿Qué secreto puede ocultar para que Castañeda la mencione en su momento final? Dejadme vuestras teorías más locas en los comentarios, porque os aseguro que la verdad supera cualquier ficción. Las luces azules de las ambulancias giraban en la noche, pintando las paredes del callejón con destellos fantasmales. Mientras los médicos atendían a Bruno en la camilla, asegurando que la bala había atravesado el hombro sin tocar arterias vitales, la frase final de Castañeda seguía resonando en mi cabeza como un eco venenoso. Preguntadle a vuestra abogada. La respuesta está en su sangre. No pude esperar. Acompañé a Bruno al hospital,
Y mientras él entraba en quirófano para una cirugía de limpieza y sutura, yo me senté en la sala de espera fría y aséptica. Saqué el móvil y marqué el número de la doctora Salinas. No contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Una sensación de inquietud profunda se apoderó de mí. Si ella era parte de esto, si ella era otra enemiga disfrazada de aliada, entonces Bruno y yo seguíamos en peligro. Dejé a 2 de los hombres de confianza de Ciro custodiando la puerta de la habitación de mi hermano, y salí del hospital justo cuando el amanecer empezaba a teñir de gris el cielo de Madrid. Cogí un taxi directo al despacho de la abogada, en el barrio de Salamanca. Llegué antes de que abrieran el edificio, pero vi luz en su ventana del 3er piso. Conseguí entrar aprovechando que el conserje sacaba la basura y subí las escaleras de 2 en 2. La puerta del despacho estaba entreabierta. Entré sin llamar. La doctora Salinas estaba allí, de pie frente a la ventana, fumando un cigarrillo con la mirada perdida en la calle desierta. No parecía sorprendida de verme. Se giró lentamente y vi que había estado llorando. Sobre su escritorio de caoba había una caja de cartón vieja y un álbum de fotos abierto. Me acerqué a ella con los puños cerrados y le exigí saber la verdad. Le pregunté qué significaban las palabras de Castañeda y por qué un asesino la mencionaría en su momento final. La abogada apagó el cigarrillo en un cenicero de cristal y suspiró con una tristeza que parecía venir de siglos atrás. Me dijo que se sentara, que la historia era larga y fea. Me confesó que su apellido real no era Salinas. Su madre y el padre de Castañeda eran hermanos. Y mi abuela materna. Mi abuela también era hermana de ellos. El mundo se detuvo por 3ª vez. Castañeda, el hombre que mató a mis padres, era mi tío segundo. La abogada que tenía delante era mi prima. Todos éramos familia. Una familia podrida por la codicia. Salinas me explicó el origen del odio. Hace 50 años nuestro bisabuelo, un magnate de la construcción, dejó una herencia inmensa. Pero la dejó condicionada. Desheredó al padre de Castañeda por su crueldad y falta de escrúpulos, y dejó la mayor parte de la fortuna a sus 2 hijas, la madre de Salinas y mi abuela. El padre de Castañeda, furioso, juró destruir a sus hermanas. Logró arruinar a la madre de Salinas mediante demandas falsas y estafas, llevándola a la tumba por la pena y la pobreza. Salinas creció jurando venganza contra su propio tío y su primo. Se hizo abogada para encontrar el momento perfecto para destruirlos legalmente. Pero mi abuela fue más lista. Ella escondió su parte de la herencia y huyó para proteger a su hija, mi madre. Se cambió el apellido y vivió una vida discreta. Castañeda tardó años en encontrarnos. Cuando finalmente localizó a mi madre y a mi padre, decidió no solo matarlos para eliminar a los herederos legítimos, sino hacerlo parecer un accidente para que la policía no investigara demasiado. Usó al padre de Hugo, un conductor pobre y asustadizo, como herramienta. Pero había algo más. Algo que Castañeda buscaba desesperadamente y no encontró en el coche accidentado aquella noche. Salinas abrió la caja de cartón que tenía en la mesa. Sacó un documento antiguo, amarillento por el tiempo. Era el testamento original del bisabuelo. Había una cláusula final. La fortuna, que ahora valía cientos de millones de euros en tierras y propiedades, solo podía ser reclamada por la heredera femenina directa que portara la marca de la familia. Una marca de nacimiento genética que saltaba generaciones. Salinas me miró fijamente y me pidió que me recogiera el pelo detrás de la oreja derecha. Lo hice con manos temblorosas. Allí, en la piel pálida detrás del lóbulo, tenía una pequeña mancha de color café con leche en forma de luna creciente. Siempre pensé que era una mancha solar o un antojo. Salinas sonrió con lágrimas en los ojos. Me dijo que yo era la llave. Yo era la dueña legítima de todo el imperio que Castañeda había construido sobre la sangre de nuestra familia. Ella me había ayudado no solo por venganza, sino para devolverme lo que era mío por derecho de sangre. No era una traidora. Era la guardiana de un secreto que había protegido hasta que yo fuera lo suficientemente fuerte para soportarlo. Semanas después, con Bruno ya recuperado y con el brazo en cabestrillo, llegó el día del juicio final. No el juicio contra Castañeda, que ya estaba pudriéndose en prisión preventiva a la espera de una condena de por vida, sino el juicio de mi divorcio. Entré en la sala con la cabeza alta, vestida con un traje blanco impecable. Hugo estaba allí, sentado junto a un abogado de oficio porque ya no tenía dinero para pagarse uno privado. Estaba irreconocible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas
y el traje le quedaba grande. Su madre, doña Carmen, estaba en el banco del público, encogida y vestida de negro, sin rastro de la arrogancia que la caracterizaba. Mis cuñadas ni siquiera habían venido. Cuando el juez dictó sentencia, fue una masacre legal. Con las pruebas del desfalco, la violencia doméstica y la colaboración de Salinas, conseguí todo. El divorcio, la custodia total de mis bienes, una indemnización millonaria por daños morales y físicos, y una orden de alejamiento de 500 metros. Hugo intentó acercarse a mí a la salida del juzgado. Los guardias de seguridad de Bruno se interpusieron, pero yo les hice una señal para que lo dejaran pasar. Quería verlo de cerca por última vez. Hugo tenía los ojos llorosos. Intentó jugar la carta de la lástima. Me dijo que lo sentía, que estaba desesperado, que su padre había muerto de un infarto hacía 2 días por la vergüenza de saberse descubierto como cómplice de un asesinato. Me suplicó una segunda oportunidad, apelando a los 7 años que vivimos juntos. Me dijo que me quería. Yo lo miré y no sentí nada. El odio se había evaporado, dejando solo una profunda indiferencia. Le dije que su padre no murió de vergüenza, murió de miedo. Le dije que él, Hugo, nunca me había querido. Solo quería una esposa trofeo que le mantuviera y una madre sustituta que le perdonara sus errores. Le dije que la mujer a la que golpeó en aquella fiesta ya no existía. Murió en el suelo de ese restaurante. La mujer que tenía delante era Valeria, la heredera de un imperio, y la hermana de un hombre que quemaría el mundo por ella. Le di la espalda y caminé hacia el coche donde Bruno me esperaba. No miré atrás. Dejé a Hugo llorando en la acera, un hombre roto por su propia debilidad. 1 año después, la vida había cambiado radicalmente. Recuperamos la fortuna familiar. Eran cifras mareantes, dinero suficiente para vivir 10 vidas. Pero Bruno y yo sabíamos que ese dinero estaba manchado de sangre y dolor. No compramos yates ni mansiones ostentosas. Creamos la Fundación Fénix. Compramos el edificio donde estaba la antigua empresa de transportes del padre de Hugo y lo convertimos en el centro de acogida más grande de Madrid para mujeres víctimas de violencia y para niños huérfanos. Bruno dejó los negocios turbios de la seguridad y se convirtió en el director de operaciones de la fundación, usando su talento para proteger a los que nadie protege. Yo asumí la presidencia, gestionando el patrimonio para asegurar que ninguna mujer tuviera que aguantar una bofetada por miedo a no tener dónde ir. Aquella noche, volví al restaurante El Mirador de la Castellana. Reservé la misma mesa donde ocurrió todo. Pero esta vez no había suegras venenosas ni maridos borrachos. Estaba yo sola, con 2 copas de champán. Bruno llegó unos minutos tarde, sonriendo, con esa cicatriz en el hombro que le recordaba que estaba vivo. Brindamos. No por el éxito, ni por el dinero. Brindamos por la libertad. Brindamos porque la verdad, aunque duela y tarde 20 años en salir, siempre termina saliendo a la luz. Miré a mi hermano y supe que nunca más estaría sola. Habíamos sobrevivido a la traición, a la muerte y al pasado. Y ahora, el futuro era una página en blanco que íbamos a escribir nosotros mismos. Si esta historia de traición, misterio y justicia te ha mantenido pegado a la pantalla hasta el último segundo, te pido un pequeño favor que me ayuda muchísimo. Suscríbete ahora mismo al canal, dale un fuerte like al vídeo y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás las próximas historias que tengo preparadas para ti. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje. Vuestro apoyo es lo que me da fuerzas para seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo.